Buena semana para todos. Estamos nuevamente en nuestra clase, una visión del Moshiach, de acuerdo a la visión del Rebbe y del Rambam. Be'ezrat Hashem, una serie de 5 clases. Hoy ya es la cuarta clase. Estamos ya a 4 de diciembre 2022, 10 de Kislev, 5783. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Empezamos Besiata Nishmaya con el Tejilin 100, confiando en Dios, y será muy buena la clase. Adelante, mi querido, con Tejilin 100 en español, yo lo digo en hebreo. Be'ezrat Hashem. Un salmo de agradecimiento, clamado a Hashem, todos los habitantes de la tierra. Servir a Hashem con alegría, venid a Él con cantos de júbilo. Sabed que Hashem es Dios, Él es Él quien nos hizo y somos suyos, su pueblo y el rebaño de su prado. Ingresad por sus portales con agradecimiento. Entrar en sus atrios con alabanza, dad gracias a Él, bendecid su nombre. Pues Hashem es benevolente, su bondad es eterna y su fidelidad perdura para todas las generaciones. En hebreo dice, Mimole soy do jurilado y no y kul huoret. Ibne Hashem, besinjo, boy lefuno birnuno. Diki adoino y hi Elohim. Hi usoni belo anakni amoy betsoy marisoy boy shoro besoy do hacer rosopa. Biskilo hoy dilo brokishemol. Kitoy adoino y lo hasdoy beador budoy eminosoy. Seat Ismaya, Bezrat Hashem, comenzamos nuestra clase. El Rebbe se tomó la visión del Moshiach y entusiasmó siempre por el Moshiach y hablaba del Moshiach. Por eso, si estudiamos las enseñanzas del Rebbe y escuchamos sus discursos, vamos a saber que toda su vida fue marcada por un intenso anhelo por el Moshiach. En el año de 1960, el Rebbe escribió una carta al segundo presidente de Israel, Yitzhak Ben Zevi, en el cual compartió el siguiente recuerdo. Esto está en Hidrocoides, volumen 12, página 414. Dice, desde que iba a la escuela, incluso antes, en mi imaginación, comenzaba a formarse una visión de la redención futura, del pueblo judío, de su exilio final. Una redención de tal magnitud y grandeza que por medio de ella se comprenderán todos los tormentos, persecuciones y masacres del Galut. El Rebbe no se conformaba con anhelarlo en privado, por lo cual mencionaba cada vez que tenía la oportunidad. Con el pasar del tiempo, el Rebbe pasó de anhelar a rogar e incluso exigir que Hashem bendito trajera al Mashiach. Ahora, el 20 de Nisan del 5748, el Rebbe dijo que esta campaña la inició al llegar a los Estados Unidos de Europa. De hecho, el Rebbe nunca se cansaba de enseñar y motivar a otros para pedir y exigir Mashiach a Hashem. Sin la ayuda de nadie, el Rebbe se dispuso a cambiar la perspectiva del pueblo yehudí. Desde una anticipación pasiva a un anhelo desesperado, el Rebbe nos enseñó a ser intensamente impacientes con la galut. Galut es el exilio. Y a necesitar ferozmente al Mashiach. ¿De dónde salió todo esto? Vemos que cuando Moshe Rabbeinu vio que los Yehudim sufrían en Egipto, él le exigió a Hashem, Lama are ota laam, Azé, ¿por qué haces mal a este pueblo? Dice Shemot 5:22. Moshe sabía que sus antepasados aceptaban su destino en silencio, pero él igualmente se quejó. Hashem insistió con registrar esto en la Toira, de forma tal que nosotros supiéramos que podemos y debemos exigir el fin de la galut, o sea, del exilio. Además, esta demanda constante no influye sobre nuestra fe en Hashem ni en nuestra capacidad de servirle de todo corazón. Este comentario está en Torah Menachem 5743, 1, página 824, 827.
Al igual que los demás aspectos del Mashiach, el Rebbe se basa en la única autoridad lágica que legisla sobre el Mashiach, o sea, el Rambam. A lo largo de las últimas 3 semanas hemos estudiado las halajot de Mashiach que dicta el Rambam. Descubrimos que cuando se estudia el Rambam bajo el enfoque del Rebbe, se revelan niveles muy profundos. Lo mismo se aplica para este tema, el anhelar y suplicar por la llegada del Mashiach. Echemos un vistazo a las palabras aparentemente simples del Rambam y luego exploremos la profundidad que el Rebbe detectó en ellas. Dice el Rambam en el Mishneh Torah, aquel que no cree en él o no espera su llegada niega no solo las afirmaciones de los demás profetas, sino también las de la Toira y Moshe Rabbeinu. Ahora, el foco intenso del Rebbe durante toda su vida está arraigado en estas 5 palabras. No espera su llegada. El lector casual podría equiparar que esperar al Mashiach es lo mismo que creer en él. De la misma manera en que no es necesario que la creencia en el Mashiach domine nuestras vidas, sino que pueda operar en el fondo como una presencia constante. El requisito de esperar al Mashiach puede tratarse de una presencia silenciosa, en el fondo. Podría ser una anticipación pasiva, en lugar de un anhelo desesperado. Podríamos esperarlo en términos generales, pero este no sería el foco central de todo momento en nuestro día. El Rebbe sostenía que esto no puede ser así. Y ya va a explicar un poco más. Cuando Mashiach llegue, entenderemos el valor del galut, o sea, del exilio. Pero hoy en día, no solo que no lo hacemos, sino que no es posible comprender el valor de un sufrimiento tan horrendo. No hay mente humana capaz de captar el propósito, beneficio o justificación de un sufrimiento tan intenso. Creemos que hay una razón detrás de él, pero que Hashem nos la ha ocultado. Esto se debe a que si entendemos por qué sufrimos, podría influir sobre nuestra capacidad de clamar por Mashiach. Y Hashem quiere que lo hagamos de forma sincera. Por eso no entendemos nuestros sufrimientos. Y al no entenderlos, pues clamamos por salvación. Si entendiéramos que tal vez la profundidad es como si necesitamos algo y sabemos que en tantos minutos llega la solución, pues no pediríamos entonces. No pediríamos. Muchos le preguntaron al Rebbe por qué él comprende las palabras esperar su llegada como un anhelo desesperado de una llegada inminente. Si bien la palabra esperar puede entenderse como una espera activa, también podría tratarse de una espera pasiva. Por ejemplo, si alguien te envía un cheque por correo, puedes anticiparlo pasivamente, pero no necesariamente lo tienes presente en el primer plano. Cuando Hazal, nuestros sabios, acuñó la estructura de nuestros rezos diarios, ellos determinaron que debemos rezar por Mashiach 3 veces al día. Todos los Yehudim rezamos por Mashiach 3 veces al día. En el rezo, en la mitad, dice, Etzemat David, Abdejo, Mejairo, Satzmiach, Bekarnoi Turim, Bishosejo, Kili Shosejo. Haz que el vástago de David, tu servidor, florezca rápidamente e incremente su poder y mediante tu salvación. Pues tu salvación ansiamos todo el día. Eso es lo que decimos en nuestro rezo en Navidad. El Rebbe señaló que si
¿Alguna vez el momento de decir las cosas con intención es cuando hablamos directamente con Hashem durante nuestra plegaria, nuestra tefilá? No pedimos que Mashiach llegue mañana, ni incluso un minuto después. Le pedimos que llegue ahora, como decía el Rebbe, Mashiach now, ahora. Que llegue rápido, que llegue de inmediato. A pesar de que pedimos por Mashiach a la mañana, si para la tarde no llegó, volvemos a pedir por él. Y si no está aquí para la noche, pedimos una tercera vez. En el Talmud, en Eruvin 64a, existe la opinión de que un Cohen no tiene permitido tomar vino en la Galut. ¿Por qué? Escuche la perspectiva del Talmud. Está maravilloso. El Cohen no puede tomar vino en el Galut por si llega el Moshiach. Y debe estar sobrio para servir en el Beit HaMikdash. Una intoxicación ordinaria puede pasarse caminando como un máximo de 24 minutos. Lo que se tarda en caminar 1.000, como mucho. 1.000 es una medida. Esto quiere decir que en cualquier momento la halajá decreta que Mashiach no tardará más de probablemente será menos, de 23 minutos y 59 segundos al llegar. Por lo tanto, el Cohen no puede estar ebrio en ese momento o tomar vino, porque si llega el Mashiach, él tiene que estar sobrio. La perspectiva del Talmud acerca de cómo estar atento que en cualquier momento llega, pero no te dice cuándo, significa que todo el tiempo que tiene que estar atento. Adicionalmente, si bien solo verbalizamos nuestro pedido 3 veces, siguiendo con lo que el Rebbe explicó y enseñó por qué rezamos 3 veces Moshiach, de anhelarlo, de creer en su llegada, tal como proclamamos en el rezo, esperamos su salvación todo el día. Todo el día, Kol Hayom, todo el día. No es decir que todos los días, sino todo el día esperamos. O sea, hoy, un anhelo presente y constante. El de ayer no sirve, hoy, no mañana, hoy. Este no es un pedido pasivo de Mashiach, es una forma activa y constante de espera. Al incluir este rezo en Shmona Esrei, Hazal, nuestros sabios, nos enseñó la forma apropiada de aguardar al Mashiach. Eso también está basado en las 515 plegarias que Moshe Rabbeinu dijo o recitó para que lo dejaran entrar a la tierra de Israel. Y Rashi en Devarim 23-26 explica esto. El Hazal comprende de aquí que Hakadosh Baruj Hu no tiene reparos en que todo el día pidamos y supliquemos 3 veces al día, todos los días. Dejarnos entrar a Israel con la llegada del Moshiach. Hakadosh Baruj Hu no se cansa que le pidamos. Es un pensamiento incorrecto cuando una persona piensa que no debe pedir a Hakadosh Baruj Hu. Lo contrario, Hashem desea escuchar nuestro pedido como un niño cuando insiste, 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 insiste y no se cansa. Adicionalmente podemos deducir cuán importante es ansiar, anhelar, desear la llegada de Mashiach, del hecho de que se nos pregunta solo 6 cosas cuando somos juzgados después de la muerte. Una de ellas es si esperamos nuestra salvación. ¿A qué se refiere nuestra salvación? Al Mashiach. Eso está en el Talmud, en Shabbat 31a. Esta pregunta no es relevante a 3 momentos de nuestros días. Se trata de nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque todos los días esperamos la llegada del Mashiach. Dice que debemos aguardar y esperar a Mashiach
en cada momento de cada día. En Egipto, antes de su fallecimiento, Jacob Avinu reunió a sus hijos, pidió revelar el momento de su Geulá, o sea, de la redención. Rashi sobre Bereshit 49:1. Similarmente, un judío que está en la Galut, en el exilio, no puede estar conforme, debemos desear sinceramente la revelación del Moshiach. Yo recuerdo que el rabino en Estados Unidos me mostró un vino y le dije, me dijo, es un vino de muchos años. ¿Y por qué lo conserva? Le dije. Me dijo, este lo tengo para cuando venga el Moshiach. Lo abriré y brindaré con el Moshiach. Esa es la fe de nuestro pueblo. El poder de la esperanza. Hemos presentado el enfoque del Rebbe sobre la imperativa del Rambam, que cada judío debe esperar al Mashiach y cada persona temerosa de Dios durante cada minuto de cada día. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué esperar es, ¿por qué esperar es importante? ¿Qué logramos con esto? Dice el Midrash Yalkut Shimoni, Salmos 73:6. Si el único mérito de Israel es su esperanza en la Geulá, serán dignos de la Geulá en mérito de su esperanza en sí misma. Esta es una afirmación increíble. Fuimos enviados al Galudos, al exilio, por nuestros pecados. Se destruyó el templo y todos los Yehudim fuimos exiliados de la Tierra Santa. Y muchos Yehudim vivimos en la diáspora. Sin embargo, nuestros sabios sostienen que podemos ser redimidos incluso si no nos arrepentimos. Incluso si nuestro único mérito es esperar y ansiar la llegada del Moshiach. El Midrash Sutá Eijá 1:26 dice que si ansiamos al Mashiach, el Mashiach llegará. Y al instante. Esto da lugar al surgimiento de una pregunta. Ansiar no es difícil o desafiante. Entonces, ¿por qué es tan alta la recompensa para la espera? ¿Por qué el ansiar es lo suficientemente meritorio como para hacernos merecedores de su llegada? El Rebbe explicó que ansiar al Mashiach es una tarea extremadamente difícil, que requiere de una fe inquebrantable. Por eso es que conlleva un mérito suficiente como para hacernos merecedores del Mashiach. La explicación del Rebbe está basada en una historia del Tanakh. En el año 3213, 548 antes de la era común, Hizkiyahu Amelech, el rey en Jerusalén, llamado Hizkiyahu, cuando la ciudad fue sitiada por el rey Sanjerib de Asiria durante las 3 décadas anteriores, el poderoso ejército de Asiria había quitado y exiliado las 10 tribus que vivían bajo el Malhut de Israel, bajo el reino de Israel. Sanjerib amenazó con conquistar y exiliar a los judíos y Hizkiyahu de la tribu de Yehuda. Era tan temeroso de Dios que se puso una arpillera y fue a rezar al Beit Hamikdash cuando el profeta Yesayahu le aseguró que Dios salvaría a los judíos. ¿Qué hizo Hizkiyahu? Se quedó completamente tranquilo, tan tranquilo que se metió en la cama diciéndole a Hashem, no tengo fuerzas para perseguir, para matar, ni siquiera para alabarte. Yo me iré a dormir y tú salva a los judíos. Eso está en Ejarabá 4:15. Ahí Hizkiyahu nos cuenta que se encontraba terminalmente enfermo en ese momento. De hecho, Yesayahu ya había profetizado sobre su muerte, pero Hashem le otorgó 15 años más de vida. Y él le dice así a Hakadosh Baruj Hu, yo no tengo aliento para mucho, tú salva a los judíos, yo iré a descansar. Ciertamente Hashem cumplió
y el ejército asirio fue eliminado milagrosamente. Les llegó COVID-19, los mató a todos, al otro día de la mañana estaban todos muertos. Antes de que pudiera pisar la ciudad, todo el ejército asirio, que era más de 1 millón de soldados, según dicen los sabios, algunos dicen que más, estaban todos muertos. Ante un peligro inminente, Hizkiyahu depositó su confianza absoluta en Hashem y se encontraba completamente tranquilo. Este es el tipo de confianza y expectativa que se requiere de nosotros. El Rebbe dice, en el Likutei Sijot 7, página 275, de la misma forma debemos confiar sin lugar a dudas en la llegada del Mashiach, tal que yo espero todos los días que Mashiach llegará literalmente mañana, incluso si no encontramos un fundamento racional o natural para esta confianza. La confianza en sí misma apura su llegada inmediata. Este tipo de confianza y esperanza es lo suficientemente desafiante y meritoria como para traer al Mashiach. No se trata de una mera esperanza. Esto significa estar tan seguro de su llegada como Hizkiyahu lo estaba de la caída de Asiria, tan seguro como para invertir en ella. En resumen, estamos obligados a ansiar la llegada del Mashiach con desesperación, todo el día y todos los días. Además, debemos esperarlo con certeza, incluso cuando su llegada parece improbable. Mashiach vendrá en mérito a ese anhelo desesperado. Rezar todo el día o rezar por el Mashiach. Hasta ahora, presentamos el desesperado anhelo del Mashiach, del Rebbe y el rezo por el Mashiach, de 3 veces al día. No obstante, el Rebbe fue más allá de eso. Casi todos los discursos públicos y cartas del Rebbe concluían con un rezo por el Mashiach. Por supuesto, esta es una costumbre maravillosa. Si uno desea adoptarla, pero el Rebbe fomentó e incluso exigió que todos comenzaran a hacerlo, ¿acaso esta era una costumbre personal del Rebbe o el Rebbe consideraba que era una obligación? En el caso de tratarse de una obligación, ¿cuál es la fuente de la obligación de pedir por Mashiach en todo momento? Una vez más, no nos sorprende que el Rebbe se haya inspirado en el Rambam. Los judíos sufrieron en Egipto. Sufrimos en Egipto durante muchas décadas, pero recién comenzaron a llorar cuando sus condiciones se volvieron insoportables. La Toira nos dice que ni bien comenzaron a llorar. Bataal, Shabbatam, El Haelokim, su clamor llegó hasta Hashem. Shemot 23. También nosotros debemos saber que si rezamos y suplicamos por Mashiach, Vayeda Elohim, Hashem aceptará nuestros pedidos. El Rebbe se inspira en el Ramban en estas palabras. Dice el Ramban en Mishneh Torah Hijot Pará Adumá 3. Pues es una misma de la Pará Adumá en la Torah. Explica el Ramban. 9 vacas rojas fueron ofrendadas desde el día en que los judíos recibieron dicho precepto hasta la destrucción del segundo Beit Hamikdash, segundo templo. La primera la ofrendó Moshe Rabbeinu. La segunda la ofrendó Ezra. Las siguientes 7 fueron ofrendadas hasta la destrucción del segundo Beit Hamikdash. Y la 10ª será ofrendada por el rey Moshiach, que pronto se ha revelado Umain Ken Yehiratzon. Que así sea su voluntad. Como siempre, el Rebbe toma nota y extrae lecciones de una anomalía insignificante del Rambam. La pregunta que hace el Rebbe: ¿por qué el Rambam concluye esta afirmación con un rezo por la llegada pronta del Mashiach? Después de todo, el Mishneh Torah es un libro de halajá
y tal rezo parece encontrarse fuera de lugar en un libro de leyes. El Rebbe explica que el rezo del Rambam no es una simple postdata, sino que está allí para enseñarnos una importante halajá, ley, tal como podrías esperar de un libro así. Dado que el Rambam decretó que debemos esperar al Mashiach constantemente, podemos deducir que mientras que el Mashiach no llegue, el Yehudí siente que falta algo crítico y debería expresarlo. Escribió el Rebbe en el Likutei Sijot 28, página 136. Cuando el tema del Mashiach leo de adentro, cuando el tema del Mashiach surge incluso de forma secundaria, la gente que constantemente espera al Mashiach no lo puede dejar pasar instantáneamente, despierta sentimientos de desesperación por el Mashiach, al punto en que se convierte en una necesidad. Se sienten obligados a decir un rezo por su llegada inminente. Ciertamente, toda vez que el Rebbe tenía la oportunidad de intercalar el tema del Mashiach, lo incluía. En sus discursos o cartas lo hacía. Y toda vez que el tema surgía, el Rebbe concluía con un sincero rezo por la llegada inmediata del Mashiach. Ahora, solo puede haber una razón para el atraso del Mashiach, incluso por un momento adicional luego de 1900 años. El motivo es que Hakadosh Baruj Hu desea que nosotros recemos, supliquemos, busquemos y exijamos. Atmatai, ¿cuánto más falta? Quiere que lloremos desde lo profundo de nuestros corazones, ansiamos tu salvación todo el día y que nuestros ojos vean tu retorno a acción con misericordia, etc. Si rezamos con una sincera, plena, con sinceridad plena, Mashiach llegará inmediatamente. En resumen, cuando te encuentras desesperado por la llegada de Mashiach o cuando nos encontramos en esta situación, agregas un rezo por él cada vez que surge el tema o se menciona su nombre. No solo se reza en los momentos predeterminados, se reza siempre que surja la oportunidad. Hakadosh Baruj Hu envía al Moshiach, envía al Moshiach. Anhelamos al Moshiach. El Rebbe nos enseñó a hacerlo una realidad. El Rebbe en su campaña mundial para inspirar entusiasmo por el Mashiach nos animó a vivir con Mashiach en cada momento de nuestro día. Cuando cumplimos una mitzvah o estudiamos Toira, debemos pensar, esta acción acercará la llegada del Mashiach. En una ocasión, el actual primer ministro de Israel, hace mucho tiempo atrás, pasó a saludar al Rebbe. Y el Rebbe le dijo, ¿qué estás haciendo por la venida del Mashiach? Y el entonces político le decía algunas cosas y el Rebbe le decía, pero el Mashiach no ha llegado aún. No estás haciendo lo suficiente para que el Mashiach llegue. Es el actual primer ministro el que ganó en este momento en Israel. Me acordé de esa historia. Cada acción que hacemos acerca al Mashiach. Acción buena, ¿no? Y debemos decir, esta acción acercará a la llegada del Mashiach. Dicen nuestros sabios, el Mashiach puede llegar de dos maneras. Gracias a ti llegué o a pesar de ti llegué. Ojalá sea la primera expresión. Gracias a ti llegué. Y no a pesar de ti llegué. El Rebbe insistió con que no seamos meros peones de campo que plantan las semillas sin pensar cuándo y cómo crecerán los frutos. En cambio, cada vez que plantamos una semilla debemos visualizar el proceso desde el principio hasta el final. La cosecha, así como el plantar, da inicio al proceso de la cosecha.
Cada mitzvah acelera la llegada del Mashiach. Cada vez que cumplimos una mitzvah debemos visualizarnos a nosotros mismos cosechando la recompensa por nuestras acciones. La llegada del Mashiach desde el inicio. Cuando Jacob se enfermó en Egipto, él mandó a llamar a su hijo Yosef y le ordenó: un satani, me Mitzrayim, me sacarás de Egipto. Dice Bereshit 47:30. Un yehudí nunca debería sentirse cómodo en la galut, o sea, en el exilio. En todo momento debemos sentir un deseo urgente y un profundo anhelo de ser extraídos de la galut. Debemos rogarle a Hakadosh Baruj Hu, al igual que hizo Jacob: un satani, Mitzrayim, sácanos del galut, sácanos de Egipto. Cuando nos ponemos los tefilín, los yehudim, debemos imaginarnos a nosotros mismos de pie recibiendo al Mashiach con los tefilín puestos. Cuando estudiamos Toira, debemos imaginar de nuestro estudio se verá interrumpido por la llegada del Mashiach. Esto despierta aún más la emoción sobre la llegada del Mashiach. Yo me imagino cuando llegue cómo será. Maravilloso, maravilloso. Podamos ahora sí gritar: viva el Rey, viva el Mashiach. Alabado sea Dios y su Mashiach. Será algo maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Además, el hecho de saber que cada misma tiene el potencial de ser la gota que rebalsa el vaso y trae la Mashiach nos motiva a cumplir más mitzvot. El Noachida debe cumplir las 7 leyes de Noach, la cual dice el Zohar y dice también nuestros sabios que las naciones son recompensadas por ello, y a cometer menos pecados. Pues el Moshiach también vendrá y se la verá con las naciones que no cumplieron las 7 leyes de Noach. Por eso, gracias a ti llegué, o a pesar de ti llegué. Que nos diga lo primero. Pues para establecer esta forma de pensar, pensar en Mashiach y vivir con el concepto de Mashiach. Incluso antes de su llegada, el Rebbe recomendó que estudiemos sobre Mashiach todos los días. Escribió el Rebbe en el Sefer HaSichot 575, perdón, 5751, 2 páginas de 691 o 692. He estado animando a los Yehudim a aumentar su aprendizaje sobre la Geulah y el Mashiach. Mi intención no es solamente acelerar su llegada, sino además, principalmente, aprender a vivir con Mashiach y Geulah. Cuando nuestras mentes se llenan de una comprensión exhaustiva de las enseñanzas de la Toira sobre la Geulah o el exilio, comenzamos a vivir en un ambiente mesiánico. Esto estimula la emoción por la llegada inminente del Mashiach, así como los pensamientos, palabras y comportamientos apropiados para esta era especial cuando estemos al borde de la Geulah, listos para señalar con el dedo y decir: mirad, aquí viene el Rey Mashiach. Cuando vemos, por ejemplo, que la gente se entusiasma por cuando ve a un príncipe o al rey en Inglaterra o en otras naciones del reino. Imagínate cuando nos digan: mirad, aquí viene el Mashiach, y todos alabemos a Hakadosh Baruj Hu, digamos Buri Hashem, bendito Hakadosh Baruj Hu, bendito su Mashiach, nuestro Mashiach. No solo el pueblo Yehudí se beneficiará, el mundo entero se beneficiará. Será algo inimaginable, inimaginable. Nadie más sufrirá en el mundo. Ahora sí habrá paz total. Ahora sí habrá justicia en el mundo. El mundo será maravilloso. Es maravilloso, pero hay gente que no disfruta vivir en él. Porque hay muchos desequilibrios, injusticias, desequilibrios en la sociedad. Mucha gente es esclava de sí mismo, de sus mentes, de sus pecados, de otros, en fin. Cuando vivamos cada momento con Mashiach, comenzaremos a pensar como piensa Mashiach, a ver el mundo desde una perspectiva del Mashiach y a comportarnos como lo haremos cuando llegue el Mashiach.
Los días desafiantes no afectarán nuestro optimismo y entusiasmo acerca de su llegada inminente. El mal humor no nos evitará cumplir todas las mismas posibles para apurar su llegada naturalmente. Nuestro entusiasmo rebalsará y lo hablaremos con nuestra familia y amigos cada vez que surja la oportunidad, con la esperanza de despertar en ellos sentimientos similares. Cuando cada uno de nosotros cree una burbuja de Mashiach en nuestra vida personal, el ambiente mesiánico se expandirá de lo personal a lo colectivo y traerá la Geulá. Esto es una responsabilidad individual. Esta responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. De forma individual, no podemos transferirla a nuestros maestros, colegas, ni al Rebbe. Para que Mashiach llegue, todos debemos colaborar. Escribió el Rebbe en uno de sus textos: cada Yehudí tiene la misión de traer y revelar el futuro Beit HaMikdash, que está listo y totalmente construido en el cielo, y solamente debe descender y ser revelado aquí abajo. Los sabios dicen que el tercer templo no se construirá de abajo hacia arriba. Solo para que nos imaginemos cómo será esto. El tercer templo bajará del cielo. Algo jamás visto. Si alguien nomás se asusta de ver una luz que huele, imagínate ver el templo bajando del cielo construido. Eso sucederá cuando venga el Moshiach. Será una cosa, será una cosa, no sé. Aún nuestra imaginación no lo capta. Esta responsabilidad sagrada recae sobre todos y cada uno de los judíos y aquellos que temen su santo nombre. Hombre, mujer y niño, nuestra juventud, nuestros ancianos, nuestros hijos e hijas, desde los más grandes hasta los más simples, independientemente de las comunidades, sectores, partidos, etcétera. Esto nos afecta únicamente a un tipo particular, no afecta únicamente a un tipo particular o ideología. Es vinculante para todos los judíos y los que temen su santo nombre, el nombre de Hakadosh Baruj Hu. El Rebbe solía agregar que esta no es una opción. Nadie puede decir, estoy muy ocupado con otras cosas importantes y no tengo el tiempo, energía o espacio mental para preocuparme por Mashiach. Nadie puede decir esto. Lograr el fin de la Galut es nuestra responsabilidad individual y es la obligación sagrada dominante de nuestros tiempos. Escribe el Rebbe, el Talmud Jerusalén afirma que aquel que no vio la reconstrucción del Beit HaMikdash se considera como si vio su destrucción. Han pasado más de 1900 años desde la destrucción del Beit HaMikdash, pero dado que no fue reconstruido, hoy debemos clamar por la Geulá como si el Beit HaMikdash hubiera sido destruido hoy. Solo imagina un judío endurecido con un corazón de piedra parado mirando la destrucción del templo ante sus hijos. Hasta él se habría motivado a dar vuelta al mundo para frenar la destrucción. La Torá de la verdad, la Torá de la vida, emite una orden de vida. Sal y dar vuelta al mundo hoy. ¿Sabe cómo se trae la venida de Moshiach también? Enseñando. Hacemos un paréntesis. Bendecidos sean todos aquellos que apoyan financieramente toda causa de Torah. Porque si el Moshiach hubiese llegado hasta esta pregunta, los que me escuchan aquí en vivo y los que escuchan en diferido, hasta esta pregunta. Si el Moshiach hubiese llegado 2 años atrás, ¿cómo te hubiera encontrado a ti en esa época? Pero hoy estás en otra posición porque la Torah llegó a sus oídos y te ayudó a cambiar. ¿Para qué? Para que te levantes de ese letardo, de esa vida de muerte, de esa vida inoperante, de esa vida sin sentido,
ahora vivas y comprendas la razón de por qué estamos parados en este mundo. Y ahora generes vida a otros. ¿Cómo? Ayudando a que la Torá siga expandiéndose. Ayer leíamos el Baal Shem Tov, un gran satí, el padre del hasidismo. Su alma ascendió al Shomai. Y le pregunta a Hakadosh Baruj Hu, ¿cuándo mandarás el Mashiach? Y le responden, cuando tus enseñanzas fluyan en todo el mundo. Se necesita cada persona que está llorando, desesperada, triste, encadenada en sus pensamientos, sus frustraciones, porque su pecado lo ha vuelto así, escuche un mensaje diferente. El ser humano por naturaleza es bueno, solo ignorante, y la ignorancia lo lleva a vivir como vive. Yo hablo con jóvenes que tienen ciertas costumbres, cuando se les llega al corazón, empiezan a decir gracias, gracias por ese consejo, ahora entiendo mejor la vida, ahora entiendo mejor muchas cosas. ¿Por qué? Porque les faltó instrucción. En un mundo desordenado se rompe la cadena de transmisión. Por eso el mundo hoy en día está y cada día va más conectado. Hoy en día no puedes tener un celular sin tener una cuenta de Gmail o de esto. Todo va entrelazado, conectado. La economía tiene que ir conectada, la, los sistemas y todo interconectado. Lo único que no va interconectado son las familias, que se rompen. Y entonces reciben otras cosas, pero menos la instrucción de la vida. Ahí también tenemos que trabajar. Mucha gente invierte mucho dinero y muchas cosas para hacer mundiales deportivos, campañas de teatro y cosas a nivel mundial, para que la gente simplemente se divierta y se distraiga un poco. El Rebbe hizo campañas mundiales para que la Torah llegue a cada Yehudí, a cada temeroso de Hakadosh Baruj Hu. Todo el mundo no tiene que ser judío. El que es judío tiene que regresar, volver a casa. Pero el resto de las naciones tienen que aprender de las 7 leyes de Noah. Y eso requiere financiamiento. Bienaventurados y bendecidos sean aquellos que se convierten en las manos de Esab. Porque sin las manos de Esab no puede existir la voz de Jacob. Esab tenía un papel importantísimo. Se distrajo con los deseos y los placeres y las mundanidades. El puesto y la vacante siguen. Y Hakadosh Baruj Hu recompensará grandemente porque ese es el proyecto del Rey de Reyes. Y cuando el Rey de Reyes dijo, cuidad mi mundo, si la gente se une a ese proyecto, imagínate cómo es preciado para Hakadosh Baruj Hu. Besrat Hashem, que tengamos el mérito de ver la llegada del Mashiach pronto en nuestros días, Besrat Hashem, Ken Yehi Ratzon. En resumen, la clave para vivir con Mashiach hoy, como si ya estuviera aquí, yace en estudiar todos los días sobre Mashiach y llenar nuestras mentes con pensamientos sobre él. Esto genera un entusiasmo que eleva todo momento de nuestro día. Esta es la obligación individual de cada Yehudí y cada persona temerosa de Hakadosh Baruj Hu. Los puntos claves de nuestra clase hoy. El Rebbe nos enseñó, nuestra misma presencia en el Galú debe inspirar un anhelo intenso y deseo desesperado por el Moshiach. Debemos ansiarlo todo el día, todos los días. Esperar al Mashiach incluso cuando no hay ninguna señal de que está por llegar es motivo suficiente para que él llegue. Aparentemente todo tranquilo, un momento a otro suena el shofar. El Moshiach está llegando. Es posible que terminando esta clase pueda sonar el shofar, no sabemos.
Como resultado natural de este anhelo, los Yehudim piden por Mashiach cada vez que pueden. Si vivimos como si el Mashiach ya hubiera llegado, entonces apuramos su llegada. Cada uno de nosotros es responsable de forma personal por hacer todo lo posible para traer Mashiach. Besat Hashem, Besiat Nishmaya. Que cada día avancemos en este propósito, sirviéndole a Kadosh Baruj Hu con alegría. Y dice Hashem, si Dios quiere, verdad Hashem, tengamos vida para ver la venida del Mashiach. Que así sea pronto en nuestros días. Que esta clase sea mérito para que el Mashiach venga, porque lo estamos esperando. Y también sea para Refuah Shlema, todo el que necesite Refuah Shlema. De nuestro grupo, de nuestra comunidad, todo a Israel, todo el que teme su santo nombre, que las plegarias sean escuchadas, verdad Hashem, que sea meritorio para nuestra familia, que nuestros hijos crezcan en Torah y Mitzvot, en el temor a Hakadosh Baruj Hu, que Hakadosh Baruj Hu nos dé siempre sustento, parnasá, para hacer su preciosa voluntad y avanzar, ¿verdad, Hashem, como Dios quiere que avancemos? Gracias por haber venido a esta clase, un abrazo para todos, que tengan muy buena semana, que Hashem nos cuide, y bueno, se acerca Hanukkah, la luz reservada para los justos, la luz reservada del Moshiach para nuestra vida, ¿verdad, Hashem? Un abrazo para todos, que tengan muy buen día y muy buena semana.